Hola, en la clase de hoy vamos a referirnos a los síndromes afectivos y psicóticos. Los síndromes afectivos que en general se refieren a los trastornos del ánimo. El ánimo. Uno pudiera conceptualizar el ánimo como un continuo que va desde tener poco ánimo, pasando por lo normal, hasta tener el ánimo en exceso, ¿ya? Suponiendo que el ánimo fuera algo así como la cantidad de energía que uno tiene, ¿ya? Y desde este punto de vista, uno podría decir que el ánimo es depresivo o que es subdepresivo cuando es de tipo depresivo pero no tan intenso, o que la persona está optímica, que es el ánimo normal de toda la gente, o que está hipomaníaco, que es una forma menor de manía, o que está derechamente maníaco, que es la forma grave de manía. Y por lo tanto, una persona deprimida va a ser una persona que tiene inhibición psicomotora, ideas de culpa y autodevaluación, desesperanza y tristeza, mientras que una persona maníaca va a ser una persona que está en un estado donde hay aceleración del pensamiento, aumento de la energía y euforia. Ahora, el problema es que en la clínica es bastante común ver personas que tienen cuadros depresivos con pensamiento acelerado, cuadros depresivos con agitación psicomotora, cuadros maníacos con disforia depresiva y cuadros maníacos con pensamiento empobrecido y otras formas que llamamos formas mixtas. Por lo tanto, esta conceptualización del ánimo como un continuo que parte desde lo depresivo, pasa por lo normal y sigue hasta lo maníaco, es una conceptualización que es errónea. Lo que está entre medio de lo depresivo y de lo maníaco es algo donde se comparten síntomas de depresión y de manía. Por lo tanto, hay un ecualizador. Entonces, un ecualizador significa que yo modulo, en vez de subirle o bajarle el volumen a la radio con una perilla, yo puedo modular distintos segmentos del audio que estoy escuchando hasta lograr la mejor calidad de acuerdo al tipo de música que estoy oyendo. En una investigación muy antigua, Emil Kraepelin, que es un psiquiatra de fines del siglo XIX, define que hay por lo menos tres ecualizadores del ánimo, tres ámbitos en los que se juega el ánimo de manera relativamente independiente. Una cosa es lo que ocurre con el pensamiento, otra cosa es lo que ocurre con la motricidad, la energía, y otra cosa es lo que ocurre con el humor y los afectos. Desde este punto de vista, describamos el síndrome. Los síntomas depresivos son la tristeza, desesperanza y disforia. Recuerden lo que es la disforia, que es estar cambiando de ánimo siempre con una connotación negativa a lo largo del día, de la angustia, el enojo, la pena, la frustración, en fin. Pérdida de interés y motivación por las cosas, pérdida de la capacidad de sentir placer con las cosas, disfunción neurocognitiva, que afecta especialmente la concentración y la toma de decisiones, es decir, disfunción frontal. Falta de energía, cambios en el apetito y en el peso. Las personas pueden comer más o menos, pueden aumentar o subir o bajar de peso. Alteraciones en el sueño, que pueden ser insomnio de cualquier tipo o hipersomnia. Inquietud o inhibición psicomotora. Hipertrofia del sentido de la responsabilidad, en que las personas tienen pensamientos culposos inadecuados, o sea, se atribuyen culpas y responsabilidades que en realidad no tienen. Ideas autodevaluativas, que pueden tomar la forma de el ser menos que los demás o el ser dañino para los demás. Y la suicidalidad. Todos estos síntomas, así como aprenderse una lista de memoria. Si consideramos la conceptualización de Kraepelin, uno podría ordenar estos síntomas en síntomas relacionados con el pensamiento, las ideas autodevaluativas, la difusión neurocognitiva, la responsabilidad hipertrófica, la suicidalidad.
En motricidad y energía podríamos poner la inquietud e inhibición psicomotora, la falta de energía, las alteraciones del sueño, los cambios en el apetito y en el peso. Y en el humor podríamos poner la tristeza, la desesperanza, la euforia, la anedonia y la pérdida del interés y de la motivación, y también de los sentimientos relacionados con el menosprecio, perdón, con eh, el menosprecio de sí mismo, que quiero decir, con la culpa. Acá vale recordar que cuando uno describe sentimientos, en muchas ocasiones solo puede describir en palabras los pensamientos que acompañan al sentimiento. Todos sabemos lo que es sentirse culpable, pero en realidad uno cuando se siente culpable también está teniendo pensamientos relacionados con la culpa. ¿Ya? Eh, Algo parecido ocurre con la suicidalidad. La suicidalidad son ideas que están muy motivadas emocionalmente. Entonces, cuesta un poco clasificar algunas cosas en uno u otro lado, o a veces hay que ponerlas en los dos. Y cuando uno describe el examen mental de una persona con algún trastorno del ánimo, no lo describe necesariamente con hallazgos en el pensamiento, en la motricidad y en el humor, sino que esto es para tratar de entender cómo pueden estar separadas las cosas. Una cosa importante es que la depresión te quita libertad. La depresión es una experiencia que aprieta, que abruma, que no te deja libertad de acción. Las personas obran por obligación, obran bajo coacción, hacen lo justo que es necesario, que es imprescindible, y lo que hacen siempre parece insuficiente para todo lo que queda sin hacer. Esto justo que es imprescindible va variando según la gravedad. Por ejemplo, una mujer que se vaya eh, deprimiendo progresivamente, al principio lo justo que ella tiene que hacer es levantarse, vestir a los niños para llevarlos al colegio y llevarlos al colegio y después volver a la casa y quedarse tendida en la cama todo el día hasta que llegue en la tarde la hora que quiera buscarlo. Después, en realidad, cuando la depresión se agrava, va a permanecer en cama en la mañana y le va a tener una caja de leche al niñito para que tome desayuno, y después cuando el niñito le diga que tiene hambre se va a levantar y va a preparar un sándwich o un arroz con vienesa, y después se va a volver a acostar, pero quizás cuando la depresión esté aún más grave ya ni siquiera le va a preparar comida, sino que no va a ser capaz ni siquiera de levantarse o de bañarse. Entonces, esto mínimo que se hace bajo coacción puede ser cada vez menos cuando la depresión se agrava. Se va a postergar todo lo que se considere indispensable, de acuerdo a lo que les estaba explicando recién, y la persona se siente agobiada, aplastada por todo lo que no hace, y la voluntad no logra hacerse cargo de esto. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que pasa, a todos nos pasa que hay ocasiones en que no podemos cumplir con todas las demandas, y entonces uno dice voluntariamente, ah, ya esto no lo hago, si no alcanzo, esto, no lo hago, no, punto. Pero acá no, acá siempre queda corroyendo la culpa de lo que no hice y esta sensación opresiva de todo lo que quedó pendiente por hacer. Por lo tanto, la conducta de la persona depresiva carece de espontaneidad. De todos los síntomas depresivos, hay algunos que son bastante comunes, por ejemplo, el insomnio, o qué te digo yo, la suicidalidad, la angustia, son síntomas que están presentes a lo largo de toda la patología psiquiátrica, y hay otros que son muy específicos de depresión. Según Roa, los síntomas más, que es un psiquiatra chileno que ya falleció hace mucho tiempo, los síntomas que más específicos de depresión, él los llamó síntomas nucleares, que son la responsabilidad hipertrófica, la inhibición motora y del pensamiento, con la consiguiente bradipsiquia, la falta de agrado frente a casi todas las cosas, las ideas autodevaluativas y el sentirse desesperanzado, abrumado y en un callejón sin salida. Roa planteaba que en una persona que experimente tres o cuatro de estas cosas, la tristeza, la angustia y la desesperación surgen naturalmente. O sea, nadie que esté convencido de que estas cosas son ciertas puede sentirse contento, por supuesto. Entonces, la tristeza sería un fenómeno secundario en la depresión para Roa.
¿Qué importancia tiene esto? Esto tiene la importancia de que hay veces en que las personas se presentan muy afligidas emocionalmente y con muchos síntomas. Entonces, en esos casos uno tiene que buscar lo que es específico de la depresión para poder hacer el diagnóstico. También es importante cuando existe comorbilidad. Por ejemplo, si hay un estrés postraumático y aparentes síntomas depresivos, el trastorno por estrés postraumático tiene algunos síntomas que se parecen a la depresión. Entonces, para yo poder diagnosticar una depresión, tengo que tener dos o tres de estas cosas para que el síndrome tenga alguna especificidad. Les voy a describir ahora el examen general o el examen mental en general del paciente deprimido. Quiero hacerles ver que en las descripciones de examen mental yo les exijo a ustedes que describan incluso lo normal. Acá traté de no poner lo normal o ponerlo solo como normal, que es una descripción bastante pobre, pero por un tema fundamentalmente de espacio. El setting, en general, la consulta de la persona con depresión es espontánea, voluntaria y muchas veces muy deseada. Aunque hay situaciones en que la persona no desea la consulta porque considera que esto es una debilidad y una tontería, lo que pasa es que yo no merezco, porque en realidad estoy puro siendo atado. O sea, dentro de las ideas autodevaluativas aparece un no consulta. El atuendo y la higiene pueden estar deteriorados en casos muy graves, generalmente en depresiones complejas, con síntomas catatínicos o con síntomas psicóticos. La actitud de cooperación suelen ser normales, excepto en casos muy graves, pero acá tenemos el problema que muchas personas piensan que la depresión es una especie de debilidad o algún tipo de defecto de ese tipo y por lo tanto piensan que deberían salir por sí mismos, que no tendrían que depender de las pastillas, que solamente son unos flojos y que están cansados. El aspecto de salud en general puede ser normal, pero también podría haber una apariencia enfermiza con aumento o disminución del peso corporal. Algunos pacientes pueden verse envejecidos y no debería haber ningún déficit neurológico o sensorial. Obviamente que podría haber ese déficit neurológico o sensorial, pero sería por alguna otra razón. En el examen del pensamiento, la velocidad puede ser normal o la persona puede estar bradipsíquica. Hay un fenómeno que se llama rumiación del pensamiento, en que las personas describen que tienden a tener pensamientos muy repetitivos en la mente. Generalmente estos pensamientos repetitivos tienen que ver con cosas que yo hice mal o cosas buenas que yo no hice y toman la forma de, pucha, si yo hubiera hecho esto, pucha, si hubiera hecho este otro, ¿por qué soy tan retonto? Yo debería haber hecho esto, no debería haberle dicho esto otro, porque siempre la embarro, y tienden a darse vuelta y vuelta en lo mismo de una manera bastante angustiante, clásicamente en las horas antes de poder quedarse dormido, en las horas de insomnio, una de las razones por las que la persona no duerme es porque están enfrascadas en estos pensamientos que los angustian mucho. Esta rumiación del pensamiento puede ser muy angustiante y puede ser referida por los pacientes como que piensa mucho o que me trabaja mucho la mente y, perdón, y pudiera confundirse con un ataque psíquico, pero evidentemente es una cosa completamente diferente. La forma del pensamiento de la persona con depresión es normal. En el contenido tenemos ampliamente ideas sobrevaloradas de tipo autodevaluativo, de culpa excesiva e inapropiada, pensamiento negativo respecto de los demás, desesperanza respecto del futuro, pesimismo también respecto del futuro, puede haber ideación suicida y delirios en casos muy graves. Cuando el paciente es muy grave y tiene una depresión psicótica, puede tener síntomas psicóticos que se llaman concordantes con el estado de ánimo, con delirios de tipo depresivo, generalmente los delirios de ruina, los delirios nihilistas y los delirios de culpa. Hay otras situaciones en que los delirios no son concordantes con el estado de ánimo, por ejemplo, una persona deprimida, una depresión psicótica, podría tener un delirio de persecución, que no tiene nada que ver con el ánimo depresivo. El control del pensamiento va a ser normal, no van a haber ideas obsesivas, y la comunicatividad el paciente notifica. En la afectividad tenemos obviamente que el estado de ánimo es depresivo. En general, la palabra ánimo depresivo se refiere a tristeza desesperanzada. En
Los afectos, la tristeza, va a haber tristeza vital, sea esta tristeza como física, contagiosa, va a haber desesperanza, apatía, desánimo, anedonia, sentimientos de minusvalía, de culpa inapropiada, de desamparo, de pérdida de los sentimientos, y usualmente hay bastante ansiedad y bastante irritabilidad. En la psicomotilidad, actitudes básicas, vamos a tener inhibición o inquietud psicomotora, estupor, abulia, fatiga e hiposexualidad. Yo estos síntomas no los voy a definir porque ya están definidos en clases anteriores para no alargar excesivamente esta. En la relación con otros destaca el contacto normal y en las series específicas podría haber anorexia o hiperfagia con el respectivo aumento o disminución del peso corporal y en casos graves pudiera haber un síndrome catatónico. Generalmente no hay alteraciones del ansioso percepto representaciones y podría haber pseudoalucinaciones en depresión psicótica que suelen ser auditivas, pero también podría haber ilusiones y alucinaciones catatímicas. Si el juicio respecto del fenómeno está perdido, entonces se trata de una depresión psicótica. La orientación en estos pacientes es normal. En la atención vamos a encontrar una disminución de la concentración en la memoria de trabajo y clínicamente las personas pueden referir una merma en la capacidad de tomar decisiones y de planificar. Tenía yo una paciente que trabajaba como reponedora en la sección de ropas de un supermercado grande y su pega era tratar de ordenar la vestimenta en los anaqueles de manera que quedara fácil de sacar y que quedara más o menos atractiva y ordenada. Pega que ella hacía bien hace un par de años, pero desde que se empezó a deprimir le estaba costando un montón decidir qué cosa poner en qué lugar. Eh, la memoria en general no está alterada, sin embargo hay que tomar en cuenta dos cosas. Una persona que tenga un episodio depresivo muy grave, debido a las alteraciones de atención que tiene, pudiera no registrar la información y por lo tanto después tener recuerdos parciales de ella. Hoy que ando bueno para bostezar hoy día. Y es importante que los trastornos del ánimo cejan de manera importante la evocación. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo estoy deprimido tiendo a recordar preferentemente sucesos negativos o a sucesos que antes consideraba neutros, ahora darle un valor mucho más negativo. La conciencia es normal y la inteligencia es normal. En cuanto al control de los impulsos, generalmente es normal, pero podría estar deteriorado si la irritabilidad o la angustia son muy intensas o si hay suicidalidad. El juicio de realidad es normal, la conciencia de enfermedad puede ser aguda, intensa y con demanda asistencial, pero también podría ser pobre. No, esto es cansancio, esto es flojera, o no, si yo no esté deprimido, es que tengo demasiados problemas. La confiabilidad está discretamente reducida tanto por los sesgos de memoria como por la cantidad de ideas sobrevaloradas. Muchas veces uno tiene que eh, complementar la información con un tercero para que te diga si efectivamente la ruina económica de la familia es tan grave como lo dice el paciente. Obviamente, si hay una depresión psicótica, todo esto de control de impulso, juicio de realidad, en fin, se pierde completamente. Si yo quiero comparar la tristeza normal con la depresión, estoy haciendo algo muy bueno porque muchas personas consultan por un cuadro de tristeza absolutamente normal y son diagnosticados con depresión y reciben tratamiento farmacológico que te digo yo, para un duelo. Entonces hay que hacer la distinción, que es un diagnóstico diferencial súper importante. En la tristeza o aflicción y también en el duelo, se trata de una reacción a una pérdida, a una muerte y a una enfermedad. La aparición de ánimo depresivo, en cambio, suele relacionarse con la pérdida, pero va mucho más allá en intensidad o duración. Por ejemplo, es normal tener síntomas depresivos después de la muerte de una persona muy querida. Sin embargo, si uno sigue sintiendo los mismos síntomas depresivos o peores después de un año que murió esa persona, claramente ya estamos hablando de otra cosa.
En la aflicción no se compromete la decisión, no se compromete la actuación. Y en general la persona, mientras trabaja o mientras duerme, se siente mucho más tranquilo y mejor. En cambio, la depresión aprieta, abruma y no deja libertad de acción. Cuando logra enfocarse en ciertas ocupaciones, no se distrae, sino que son vistas estas ocupaciones como exigencias muy difíciles, que cuesta mucho cumplir con gran pena. Y por lo tanto la persona va a ir abandonando progresivamente sus ocupaciones. En la aflicción, el vivenciar psicológico se centra en la pérdida de manera discontinua, es decir, cuando la persona se acuerda de aquello que ha perdido, le puede dar mucha pena. Obviamente, al principio va a estar recordando, por ejemplo, la persona que murió todo el tiempo, sin embargo, a medida que van pasando las semanas, los recuerdos se van distanciando y hay muchas horas o días en la semana en que la persona se siente bastante bien. En cambio, en depresión no se le ve sentido a la existencia, hay una extrañeza porque la vida ajena sigue su curso, hay pacientes que llegan a envidiar la tranquilidad o la alegría de los demás y se reprochan por pequeñas y por grandes faltas. Entonces, no tiene que ver directamente con la pérdida o solo con la pérdida. En la aflicción, el paciente comprende que esta es una reacción transitoria y que ya se le va a pasar. En cambio, en depresión, el paciente, como está desesperanzado y pesimista, va a pensar que nunca va a poder superar el estado depresivo y es invadido por la desesperanza.